El día de hoy y empezamos este coloquio con el doctor Ignacio Sosa Álvarez, quien nos va a brindar una conferencia magistral titulada La pérdida de la inocencia, las bibliotecas de la revolución. Imagínense nada más lo que vamos a escuchar en estos 30 minutos que nos va a platicar el doctor. Bien, el doctor es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, profesor de carrera en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad, y sus líneas principales de investigación son ideologías políticas e historiografía latinoamericana. Yo no le quiero quitar mucho tiempo y mejor le voy a ceder la palabra al doctor para que inicie su conferencia. Adelante, doctor, por favor. Muchísimas gracias, buenos días. Quiero agradecer la amable invitación que me han hecho para estar con ustedes en estas jornadas de investigación bibliotecológica. Tengo un texto escrito, disculparán que lo lea, pero me costó mucho trabajo escribirlo. Y tiene un epígrafe que considero que es lo que articula la exposición. El epígrafe es de Kant, que lo escribe precisamente con un grupo de filósofos y de pensadores, cuando el editor les pregunta qué es la ilustración. Y ellos responden, cito: la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Fin de la cita. Entre los balances realizados en el Bicentenario falta uno, el de las asignaturas pendientes. Hoy, igual que hace 100 años, el discurso oficial pone énfasis en los logros y deja en un cono de sombra lo no realizado. Una posible explicación para los dos gobiernos es que las autoridades tal vez consideran que es una conmemoración oficial y por ende no se ocupa de las tareas emprendidas por la sociedad civil. En todo caso, una asignatura pendiente se refiere a la contribución de los individuos anónimos a la tarea colectiva de construir un país independiente. Dicha asignatura aborda, a mi parecer, el cuestionamiento de que los propios ciudadanos deben formularse sobre su propio desarrollo político, no el del gobierno, que han tenido en los 200 años de vida independiente. Esta postura es la única que permitiría mostrar que los ciudadanos han perdido la inocencia que los mantenía al margen de las decisiones políticas orientadas a preservar o modificar la notable desigualdad que ha sido el rasgo distintivo de nuestro país desde el momento mismo en que surgió como entidad independiente. Expresado de manera distinta, la mencionada pregunta invierte la perspectiva tradicional que sitúa al gobierno y no al ciudadano en el primer plano de la acción política. La influencia del libro y la prensa en la formación de lo que ahora llamamos incipiente opinión pública requiere de una breve explicación sobre lo que significó en el pasado colonial el libro y cómo éste parte del entramado del discurso hegemónico desarrollado por la alianza entre el trono y el altar. El fin de la inocencia, lo que yo llamo el fin de la inocencia, es la conversión del súbdito en ciudadano, y esto significa la pérdida de la confianza en el discurso oficial y la consiguiente necesidad de sustituir el principio de autoridad por el de la crítica basada en la confianza del individuo en sí mismo, en su propia razón, como la única guía cierta para la acción. En otras palabras, el fin de la inocencia no es otra cosa que el fin de la obediencia a principios que pretenden ser universales, válidos para todos los miembros de la sociedad y que además, quienes los sostienen, reclaman inmunidad ante la crítica. El proceso mediante el cual el súbdito se transformó en ciudadano comprendió en Europa un largo y tortuoso camino que va de la Ilustración a la Revolución Francesa. En nuestro caso, un largo y tortuoso camino que va
de 1810 a 1910. En el caso de la Nueva España, el limbo en el que vivían los súbditos novohispanos hasta el final del siglo XVIII sufrió fuertes sacudidas que obedecían más a los profundos cambios que se estaban viviendo en el viejo continente y que tenían como causa el giro radical de la relación jerárquica entre el gobernante y los gobernados. La relación vertical entre uno y otros paulatinamente se convertía en una relación horizontal, igualitaria, en la que además se advertía la preeminencia de nuevas teorías en las que el contrato social sustituía al derecho divino. El radical giro subvertía el orden tradicional basado en la inocencia de los súbditos que obedecían, sin poner en tela de juicio, el mandato de las autoridades que encarnaban en la tierra la voluntad divina. La actitud de la monarquía española, tanto en la propia metrópoli como en su dilatado imperio, fue defensiva. Los desesperados intentos por actualizarse y no quedarse atrás de Inglaterra y Francia se expresaban a través de los cambios administrativos mejor conocidos como las reformas borbónicas, así como mediante patéticos esfuerzos que intentaban sustraer, mediante la censura, la incontenible corriente convertida en revolución. En este contexto de lucha, de confrontación, es que se comprende en su real dimensión la función que cumple la biblioteca y los libros que ella contiene. Es obvio que en estas líneas, estoy ante expertos en bibliotecas, es obvio que en estas líneas, por biblioteca no se entiende el espacio físico destinado a preservar los libros, sino a su dimensión simbólica como expresión de un orden político y los valores en que éste se sustenta. La biblioteca es una representación del poder, que tiene como propósito su propia exaltación y, sobre todas las cosas, su propia justificación. Ya Chartier ha explicado para el caso de Francia lo que representó para el príncipe, el libro y la biblioteca. El esfuerzo realizado por los súbditos novohispanos para sustraerte a los mecanismos de control establecidos por la monarquía es una proeza colectiva que no ha sido, en mi opinión, cabalmente valorada. Esto obedece al énfasis que en nuestra cultura política se pone en el gobierno y no en quienes sufren las restricciones de este. En el caso que nos interesa, al libro en sus tres etapas de elaboración, distribución y lectura. Estas tres partes corresponden precisamente a una organización mental sobre lo que significa la sociedad. Quienes están interesados en explorar la organización mental de la percepción social conocen el papel que juega tanto un libro en singular como la colección de estos, la biblioteca. La organización mental tiene en su base valores que son los que le dan sentido a la forma en la que se concibe la vida social. Dicha organización se articula mediante un mecanismo diseñado para evitar fisuras que puedan representar un peligro real o potencial para el orden establecido. Censura y biblioteca no son fenómenos disociados, son complementarios. No hay biblioteca sin censura. ¿Qué otra cosa significa una biblioteca sino la organización del pensamiento que explica las bases del orden social, así como las bases en las que descansa el orden natural? ¿Qué otra cosa son las bibliotecas sino el reflejo de lo que quienes dirigen la sociedad piensan de esta y de sí mismos? El control sobre la producción, distribución y vigilancia tenía en la Nueva España un único destinatario, el lector. Sobre este existía una vigilancia de carácter sistemático que tenía como primer filtro la censura. Si esta era burlada, ya sea porque el libro prohibido se editara en otro país, el segundo paso era el del control aduanal. Si este y aquella fracasaban y el mensaje del libro era conocido por el ávido lector, la autoridad todavía podía utilizar el instrumento de la Santa Inquisición para intimidar y castigar al temerario que infringiera la prohibición eclesiástica y del monarca. Este punto es de singular importancia porque recuerden ustedes que en la cultura anglosajona se ha llamado a la lectura
el vicio impune. En el caso de nuestra cultura, es un vicio que se castiga en la época novohispana. El control sobre la producción, distribución y vigilancia tenía en la Nueva España el lector. Sobre este, eso ya leí, ¿verdad? El todavía insuperado texto de Monelisa Lina Pérez Marchand, Dos etapas ideológicas del siglo XVIII y de México a través de los papeles de la Inquisición, muestra la forma en la que los súbditos novohispanos, sin importar o no si eran altas autoridades o si eran clérigos o profesionistas como médicos o abogados, se las ingeniaban para estar al tanto de los acontecimientos que estaban transformando el mundo más allá de los Pirineos. Recuerden que la Inquisición, en los papeles que estudia la doctora Pérez Marchand, inclusive hay juicios contra miembros de la Inquisición, de la propia Inquisición, que a través de una denuncia han sido investigados y se demuestra que están leyendo libros sin permiso. Asimismo, y eso es quizá uno de los principales aportes de nuestra autora, es que antes de iniciar la batalla política que desembocó en la Revolución de Independencia, las autoridades coloniales de la Nueva España ya habían perdido la batalla de las ideas. La libertad de las conciencias se debió al esfuerzo del individuo que libró en la intimidad de su habitación una lucha solitaria que en otras latitudes había sido una empresa colectiva realizada a plena luz. El lector novohispano lo hacía en forma oculta, no lo revelaba, cuando en Francia era una discusión que se daba en salones, en plazas, y que toda la sociedad participaba, para que vayamos entendiendo las distintas formas que adopta la modernidad. Si bien la autoridad estaba en control de los instrumentos de represión, algunos súbditos de la Nueva España habían empezado en solitario, reitero, la labor de resquebrajar los cimientos en los que descansaba la obediencia crítica. La censura se mostró incapaz, en parte por los censores mismos, de evitar que las luces del siglo permitieran el estudio de la realidad novohispana bajo otras premisas. Sí había un control riguroso, pero también había un relajamiento. Eso nos muestra ya que la modernidad, a través de individuos, había llegado a nuestras tierras. Lo que, de acuerdo a Pérez Marchand, se inició como una censura teológica orientada a la defensa de la ortodoxia, paulatinamente fue derivando hacia temas que, de una u otra manera, estaban relacionados con lo que ahora conocemos como el cambio social. Este tránsito significó el inicio de un largo recorrido a través del cual el paisaje político se transformó radicalmente en un siglo cuyo significado hemos estado conmemorando a lo largo de este año. De manera particular me interesa destacar el papel que jugó la inocencia como argumento que justificaba la vigilancia que se ejercía sobre los súbditos del sistema español. La censura tiene como propósito preservar la inocencia. La inocencia que las autoridades atribuían a sus súbditos formaba parte integral de la visión católica que concibe a la población como grey, no como pueblo. Pongo énfasis en esto porque el énfasis en el tránsito se ha puesto nada más en que el súbdito se transforme en ciudadano. Pero hay algo todavía más profundo. La grey que requiere un pastor, como si fuera un rebaño, se transforma en sociedad. Este es el paso que solo a través de la lectura se entiende. La inocencia que las autoridades atribuían a sus súbditos formaba parte de la visión católica que concibe a la población como grey, no como pueblo. La distancia entre una y otra solo podía cubrirse mediante una revolución intelectual y psicológica que permita al miembro de la grey rechazar la visión de que es miembro de un